Buenas tardes, amigos de Teletica.com. Gracias por estar con nosotros en una nueva transmisión en vivo. Este fin de semana, como muchos de ustedes habrán escuchado, empezó a sonar las palabras Pandora Papers. Es una investigación, se dice la más grande que se ha hecho en la historia, a partir de documentos filtrados que involucran presuntamente a personalidades de todo el mundo con el uso de empresas o sociedades offshore, como se conocen popularmente, en diferentes países, que se dice paraísos fiscales, con la presunta o supuesta intención de evitar el pago de obligaciones tributarias para beneficio propio. Esto puede sonar un poco complejo y se sabe o se entiende que tal vez es una materia un poco más delicada o de más experticia, porque además, dentro de esa investigación tan amplia, también se salpica Costa Rica, se mencionan empresas pues radicadas en el país, y eso nos hace querer entender o tratar de explicar mejor qué es exactamente una offshore y cómo es que funciona en Costa Rica y por qué puede aparecer o no una empresa señalada dentro de esta investigación. Precisamente para abundar un poco en esta situación y explicar qué es exactamente una empresa offshore, tenemos esta tarde al director de tributación, don Carlos Vargas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos pues estar con nosotros para tratar de hacer esa explicación, ese menudeo de qué es exactamente lo que significa tener o ser parte de una empresa offshore, como se ha dicho en este caso. Don Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un gusto saludarlo a usted y a todos los que por este medio nos están viendo. Don Carlos. Le comentaba, bueno, como lo dije, lo acabo de decir, lo que queremos es empezar por lo más básico. Queremos entender qué es exactamente, don Carlos, una offshore, qué es lo que se conoce como offshore y por qué es que se está hablando tanto de esa situación a partir de esta publicación del fin de semana. Sí, claro, con mucho gusto. Cuando uno escucha hablar de una empresa offshore, pues en realidad de lo que se trata es de una empresa que tiene alguna entidad o alguna persona jurídica que está relacionada con esta, que se encuentra fuera del país, ¿verdad? Entonces, digamos, lo más básico sería eso, ¿verdad? Se trata de empresas que tienen operación en Costa Rica, pero que tienen otras empresas que a su vez están ubicadas fuera del país. Vamos a ver, don Carlos, en todos los casos son empresas, porque también se decía, por ejemplo, que si una empresa tiene una cuenta bancaria, ya se puede hablar también de una offshore, tal vez en el sentido no tan estricto, pero tiene que ser una empresa domiciliada en un país ajeno, o perfectamente podría ser eso, una sociedad, una cuenta bancaria. Podría ser una operación offshore, ¿verdad? Entonces es una operación fuera del país, ¿verdad? No necesariamente una empresa, pero sí una operación con alguna figura fuera del país. Y ahora sí vamos a entrar un poco en materia. Ya nos queda claro entonces esa primera parte. ¿Qué en Costa Rica se puede hacer mediante una offshore que sea o que no sea prohibido, que sea permitido? Bueno, desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Cuando uno habla de una operación legítima, ¿verdad? Lo que nosotros procuramos es verificar que se trate de operaciones que tengan un fin económico real, ¿verdad? Es decir, el hecho de que yo tenga una operación con cualquier país, indiferentemente del país de que se trate, esa operación, en el caso de las actividades legítimas, reitero, pues tienen un fin económico, ¿verdad? Mi finalidad es producir bienes o servicios y prestar estos bienes y servicios a quien esté interesado en adquirirlos, y en ese sentido, pues yo puedo estructurar mi operación, ya sea realizarla desde acá o en caso de que por alguna razón de negocios me resulte más ventajoso hacerlo desde la propia jurisdicción donde está mi cliente, pues poder hacerlo así directamente. Pero en este caso, digamos, lo que está de por medio es una operación económica real, donde yo lo que busco es pues continuar con mi actividad económica legítima. Vamos a tratar de ir entre pregunta y pregunta dando ejemplos, don Carlos. Si yo tengo una empresa, mi empresa, digamos, Juan José Herrera, esa es mi empresa, ¿cómo me veo beneficiado yo teniendo una offshore? O sea, ¿por qué yo, con una empresa aquí en Costa Rica, podría necesitar de ir a hacer una filial fuera del país? Desde el punto de vista legal, ¿verdad? Desde lo que se enmarca dentro de la legalidad. Sí, claro. Hace un tiempo escuchaba, y se lo pongo con otro ejemplo muy parecido a este que usted me acaba de plantear.
no sé, empresas que exportan bienes, ¿verdad? Muchas veces estas empresas necesitan tener una empresa vinculada, o sea, que sea mía, ¿verdad? O sea, yo tenga el poder de decisión sobre esa empresa para recibir los bienes que yo estoy produciendo, los tengo en stock y en el momento en que mi cliente me lo pide, yo se lo puedo entregar y se lo entrego en un tiempo pues muchísimo más razonable a que si yo tomara la orden de compra, la proceso, exporto, mientras le llega hasta el otro país, ¿verdad? Entonces, pues la operación se va alargando, ¿verdad? En el tiempo y posiblemente no le voy a cumplir la expectativa que mi cliente está esperando, ¿verdad? Entonces, algunas empresas lo que hacen es tener empresas satélite, digamos, que son parte de su estructura, pues por temas de logística, temas de mejora en cuanto a sus procesos o ciclos productivos, y entonces por esa razón es que las tienen ubicadas en otras jurisdicciones. Porque es una razón, digamos, legítima de negocio donde yo lo que busco es tener una mayor competitividad a nivel global en relación con de mis posibles competidores. Vamos ahora al otro extremo, don Carlos. En ese mismo ejemplo, ¿qué es prohibido? ¿Qué no puedo hacer yo dentro del marco legal con una offshore? Bueno, en algunas ocasiones la utilización de estas figuras lo que busca es ya no una razón, por eso es muy importante tener en cuenta que exista una razón económica de negocio, ¿verdad? Y que esa razón sea válida, ¿verdad? Que exista sustancia, o sea, que realmente, digamos, organismos como ASD en este momento se preocupan mucho por la sustancia, que es una operación económica real. Porque, Dave, yo podría tener una empresita donde simplemente tengo un funcionario o una persona que trabaja para mí, lo que tiene es un teléfono, ¿verdad? O una computadora, y lo que hago es tratar de diluir la utilidad que yo tengo pasando las operaciones por esa vía. Entonces, ahí la razón no es de negocio, no es que yo busco tener más competitividad, ser más eficiente, estar más cerca de mis clientes, tener un mayor desarrollo de mi actividad global, sino que simplemente lo que busco es tratar de trasladar parte de mis utilidades a esa jurisdicción porque tiene una tributación baja o nula, ¿verdad? O tratar de generar un mayor gasto al gasto real. Y entonces puedo inflar gastos por la vía de tercerizar las operaciones. Entonces, estas empresas lo que pueden hacer es aumentar la cantidad de los gastos deducibles o permitirme ocultar parte de los ingresos por la vía le puedo vender a menor precio, el precio real, para que una vez que se refacture le vendan el precio real. Pero entonces en realidad soy yo mismo haciendo la operación por medio de una tercera jurisdicción para obtener un beneficio fiscal, digamos, no apropiado. Aterricemos esa parte, usted habla de, bueno, de diluir la utilidad, por ejemplo. Don Carlos, eso puede ser o puede sonar un poco técnico para personas, digamos, que tal vez no estén tan familiarizadas en esta parte. Hablemoslo con un ejemplo. Si una empresa pequeñita o una empresa grande en Costa Rica hace una de estas empresas subsidiarias o una filial de estas, una offshore, fuera del país, ¿cómo es que se beneficia? ¿Cómo es eso, esa parte de diluir las utilidades? ¿Cómo es que finalmente se me devuelve a mí en una ganancia? Si es una evasión, ¿qué es exactamente lo que yo gano? Tal vez en términos más simples, a través de un modelo de estos, una estructura de estas. Sí, tal vez, bueno, este tipo de gestiones se llaman habitualmente planificación fiscal, ¿verdad? Y hay planificación fiscal nociva. Vamos a un ejemplo. No sé, yo tengo digamos que yo tuviera un hotel, digamos, el Hotel de Carlos Vargas, ¿verdad? Y yo recibo clientes de Europa, ¿verdad? Digamos, lo planteo así porque a veces es más fácil visualizarlo, ¿verdad? Entonces, yo le cobro a mis clientes, o la tarifa mía por noche, por persona, es de $100. Ese es el precio mío que yo tengo una vez descontada los gastos que están asociados
y la utilidad que yo espero, ¿verdad? Entonces, son $100 mi precio. Pero lo que hago, lo que podría hacer dos cosas. Primero, podría ubicar una empresa en una jurisdicción que no pague impuestos o que el impuesto sobre la renta sea muy bajo. Y entonces me digo a mí mismo, porque es una empresa filial mía, vean, el precio al que yo le voy a dar a usted las habitaciones para esta temporada, en lugar de 100 va a ser de 50, ¿verdad? Ya, ahí es donde empieza. ¿Qué es lo que hace la empresa que está en el exterior? Va a hacer dos cosas. Primero, me va a cobrar un monto o una comisión por el servicio que me va a dar, aunque sea una empresa del mismo grupo. Ese costo o eso que me está cobrando va a ser un gasto que yo voy a poder deducir de mi renta aquí en Costa Rica. Pero lo otro es, como yo le estoy diciendo que le voy a dar, en este caso, al 50% del valor las habitaciones que yo estoy ofertando, ¿verdad? Recordemos que mi precio era de 100. Esta persona, cuando va a los mercados europeos, que era mi mercado meta, lo que va a hacer es venderla en 100, ¿verdad? Entonces, se dejó la mitad del costo total y posiblemente toda mi utilidad, ¿verdad? Porque digamos que mis costos de operación fueran de 60, se los dejó en el país intermediario, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue diluir el ingreso que yo esperaba para efectos de declararlo en el impuesto sobre la renta. Entonces, y yo voy a reportar, pues yo vendí esas habitaciones a 50. Solo en el caso de que yo tenga información de terceros, de esa jurisdicción donde está mi filial, es donde yo voy a poder detectar esa irregularidad. Entonces, en ese caso, por eso es que se habla de diluir la renta, pues yo diluí el ingreso, o sea, lo hice pequeñito, ¿verdad? Para efectos de declararlo acá en Costa Rica. Vamos a ver, estamos hablando entonces, don Carlos, de una evasión fiscal. O sea, yo ante el mismo ingreso, digamos, por lo menos de manera real, reporto uno menor, pese a que sí me estoy beneficiando del valor completo, digámoslo así, y pago menos impuestos. Ese es el resumen. Ese es el resumen. En realidad lo que estoy haciendo es interponiendo una sociedad o interponiendo una figura para disminuir el monto del impuesto que yo tenga que declarar o que tenga que pagar. Ahora bien, entendamos porque aquí también hay toda otra parte que es el tema de la renta, de cómo se cobra. ¿Por qué, por ejemplo, entonces, si esa empresa filial mía que se está dejando, que se está cobrando ese 100, digamos, por esa habitación para mantener el mismo ejemplo, cuando ella me envíe la plata o cuando yo me la envíe, si es mi empresa, digamos, cuando me la envíe a Costa Rica, ¿por qué no pago impuestos si estoy ingresando dinero a mi cuenta desde otra? ¿Por qué entonces no se graba acá? Para que expliquemos bien cómo funciona el impuesto de la renta en Costa Rica. Digamos que en este ejemplo concreto, ¿verdad? Pues estamos hablando de una maniobra fiscal para disminuir el monto del impuesto. Lo que está es simulando una operación con un tercero para alegar que se trata de, primero, que se trata de recursos, esos 50 adicionales son recursos extraterritoriales, ¿verdad? No son recursos de fuente, teóricamente no son recursos de fuente costarricense, aunque la realidad de la operación es que son de fuente costarricense. Y en este caso, pues la empresa lo que está es pagando solo sobre los ingresos que tiene en el país, ¿verdad? Que serían los 50, ¿verdad? Porque es lo que le está cobrando el tercero. O podría ser que ni siquiera los ubique en el país, esos 50 adicionales que colocó afuera, y que lo deje en alguna cuenta en esa misma jurisdicción y la utilice cuando lo requiera, nada más, porque al ser una empresa vinculada, una empresa filial, pues tiene poder de decisión para disponer dónde ubicar los recursos, ¿verdad? Entonces, si se requiere realizar algún gasto para la empresa, si se requiere, no sé, compra de equipo, material, lo que sea, pues podría hacerlo desde esa cuenta, sin necesidad de que tocar recursos internos.
Dentro de los Pandora Papers o los papeles de Pandora, como se ha conocido el caso, don Carlos, se habla también no solo de empresas, sino de personalidades, de figuras, de personas que de alguna forma reciben, por ejemplo, su salario, que por ejemplo, que a mí me pagaran, en lugar de pagarme acá, me paguen en un paraíso fiscal, que ahorita también le agradecería que me explique, por lo menos de manera muy rápida, qué es un llamado paraíso fiscal o para qué funcionan o por qué son atractivos. Y digamos que a mí en ese caso me paga, la empresa me paga en Islas Caimán, que es tan conocido el nombre. ¿Dónde está mi beneficio de que la empresa me pague fuera del país? O sea, cuando yo llegue y diga, bueno, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar el carro y me tengo que traer ese dinero, también tendría que justificarlo. En esa parte, ¿cómo funciona? Si, por ejemplo, si la utilidad no se queda afuera, que usted planteaba esa posibilidad, ¿cómo haría yo para traérmelo de manera legal y para justificar, por ejemplo, que no fue a partir de mi salario como realmente ocurrió que estoy recibiendo ese pago? En esos casos, en algunas ocasiones lo que se hace es acudir a figuras jurídicas, no sé, tipo préstamos simulados, distribuciones, ventas de bienes, ¿verdad? Yo lo que hago es simular la venta de un bien que en realidad nunca lo vendí, pero que lo tengo acá, y en ese caso lo que hago es adquirir lo que yo necesita o requiere para administrar ese bien. Podría ser situaciones como yo simulo que me alquilan un bien, la empresa que es mía en el exterior, en realidad no estoy pagando nada, pero en el papel sí lo estoy pagando, digamos, la empresa mía me hace las facturas a mí por eso, o simplemente me dona la utilización de ese bien, ¿verdad? Me puede donar la utilización, o me permite la explotación, o me puede permitir la explotación de algún intangible que yo tenga, de alguna patente o licencia, ¿verdad? Entonces, lo que hago es simular esas operaciones desde el exterior para poder disfrutar y traer esos recursos acá. Si es que los requiere acá, ¿verdad? En algunas ocasiones ni siquiera los requiere acá y realiza las operaciones desde el exterior. Don Carlos, vamos de nuevo al ejemplo del hotel. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Sí. empleado del hotel le pagan el salario afuera? En ese caso, Hacienda, ¿qué pasa si se da cuenta? ¿Cuál es la figura, digamos, legal que Hacienda perseguiría en el caso de que se dé cuenta que a un empleado le están pagando en una offshore su salario por una labor realizada acá en Costa Rica? Bueno, aquí puede haber varias implicaciones. Primero, si se le pagó el salario en el exterior y la empresa no lo reportó, se le rechaza el gasto, ¿verdad? Se les rechaza el gasto por no haber practicado la retención correspondiente sobre ese salario que no reportó adecuadamente. Posiblemente porque las bases de datos están cruzadas, la Caja Costarricense del Seguro Social también le va a hacer la gestión correspondiente por esos ingresos que dejó de percibir. Y en el caso de la persona que recibe eso, pues la administración tributaria tiene la facultad ya sea de cobrarle a la persona o a la empresa, porque son responsables solidariamente por el monto de los impuestos dejados de pagar. Entonces, en este caso, la administración puede optar por cobrarle a uno u otro, porque son responsables solidarios. En el caso de que no lo reporte, por ejemplo, en ese caso entonces estaríamos hablando de que sí es ilegal. Si la empresa decide reportarlo, se reporta que le hizo el pago al trabajador en un país extranjero o una cuenta extranjera, en ese caso, si el hecho generador se hace en Costa Rica, aunque se traslade, se cobra en Costa Rica. Sí. Sí, porque la realidad de la operación, digamos, ahí lo que aplica es la realidad económica, una disposición del Código Tributario, donde se desconoce la figura jurídica que lo que buscaba o la finalidad que tenía era la disminución del impuesto por pagar, y se hace el ajuste correspondiente a ese monto dejado de pagar en cabeza del perceptor de esa renta. Ya, repito, ya sea que se le cobre al asalariado, al empleado, o que se le cobre a la empresa.
Hay un caso, yo sé que esto también se enmarca en un tema, por ejemplo, de legitimación de capitales, que mucho se ha conversado al respecto, principalmente en los últimos tiempos, de qué pasa, por ejemplo, en el tema de las donaciones. ¿Qué pasa si yo consigo un amigo muy querido en Panamá, en las Islas Vírgenes, en Islas Caimán, que me quiera regalar dinero? ¿Dónde está la justificación si no tengo ningún hecho generador más que la nobleza de esa persona que me está regalando recursos? Bueno, al no existir justificación, lo que hace la administración es considerar que se trata de una renta no declarada y aplica una figura que se conoce que está contenida en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que se llama incremento injustificado de patrimonio. Y lo que se hace es presumir que eso es renta y se le cobra el 30% en el caso de las empresas, o se le cobra la tarifa que corresponde en el caso de la persona física, por el monto del valor de ese bien. O sea, no se vale nada más la generosidad del extranjero. Esa figura no, de No, ninguna forma aplica. no, si no se logra demostrar el origen del capital, que se trata de una renta que no tenía que pagar impuesto en Costa Rica, o que se trata de una renta que ya pagó impuesto en Costa Rica, pues entonces, que son las dos, digamos, las dos únicas excepciones que contempla la norma, entonces se graba como un incremento patrimonial en cabeza de la persona. Antes de pasar como a esa otra parte, don Carlos, volvámonos un poquito para lo que le preguntaba sobre los paraísos fiscales. ¿Por qué es que el tema de las Islas Caimán, por qué es que el tema de Panamá, que ya se había mencionado mucho con los Panama Papers, por qué es que estos países siguen apareciendo, esos nombres siguen siendo recurrentes cuando se habla de paraísos fiscales? ¿Qué es exactamente lo que beneficia o cómo beneficia a las personas interesadas en buscar esos mercados y cómo los afecta a usted, la administración pública, perseguir ese tipo de capitales en estos países? El término paraíso fiscal es un término acuñado ya hace varias décadas, ¿verdad? Inició o originalmente se pensó en paraísos fiscales como aquellas jurisdicciones que en relación con el impuesto de la renta nuestro, pues tuvieran un porcentaje significativamente menor que el nuestro, ¿verdad? Y lo que se presumía era que, un poco lo que hablamos al inicio, de que la razón de realizar una operación con estos países era para pagar menos impuestos sobre la renta en el otro lado, ¿verdad? En el otro país, ¿verdad? Porque, digamos, volviendo al ejemplo del hotel, si yo no pago si mi impuesto de la renta, sobre la renta es cero en ese país, ¿verdad? Versus el 30% que tendría que pagar acá, y lo que hice fue trasladar la utilidad de ese país, pues entonces estoy teniendo un beneficio en relación con lo que debería haber pagado acá. Ahora, este concepto ha venido mutando, ha venido modificándose durante los últimos años por la siguiente razón, porque en realidad podría ser, ¿verdad? Podría ser, como lo hablamos, que se trata de una operación que tiene un sentido económico real, ¿verdad? Que exista sustancia en esa operación. Ahora, si ese es el caso, algunas de estas jurisdicciones pues son lo que llamamos opacas, ¿verdad? Es decir, que no comparten información, o sea, no dan información de las operaciones realizadas en ese país, ¿verdad? Y entonces lo que ha venido en los últimos años tomando o adquiriendo muchísima más fuerza es, más allá del tema de la tarifa, que puede ser baja, el tema de que se trate de una jurisdicción con la cual yo no tenga intercambio de información. Para eso hay dos elementos, ¿verdad? Uno puede ser un convenio bilateral, donde país a país se suscribe un convenio y se intercambia información, que Costa Rica tiene bastantes. O puede darse por medio de, hay una convención que auspició OSD, que se llama la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en materia tributaria, ¿verdad? Que habilita el intercambio de información. Entonces, los países, Costa Rica ratificó esta convención desde el 2015, si no me falla la memoria. Los países que hemos ratificado esta convención, pues tenemos acceso a la información de más de 100 jurisdicciones, es decir, de más de 100 países. Entonces, el hecho de compartir información se vuelve relevante porque entonces yo me puedo dar cuenta que ese hotel
tiene una operación en Costa Rica y otro país, es el lugar donde yo estoy, digamos, afincando parte de la utilidad que yo tengo, ¿verdad? Y entonces puedo adoptar medidas para corregir esa situación. Si yo no tuviera esa información, pues yo no podría adoptar ningún tipo de medida. Entonces, recientemente lo que la doctrina, ¿verdad?, en el tema ha venido dándole muchísimo mayor énfasis es el tema del intercambio de información, y por eso, digamos, también usted puede escuchar hablar de jurisdicciones no cooperantes, ¿verdad? Ya no de paraísos fiscales, sino de jurisdicciones no cooperantes. Y es por eso, porque no intercambian información. Dentro de los Pandora Papers, don Carlos, aparecen, como lo mencionábamos al inicio, aparecen en algunas empresas cooperativas de Costa Rica mencionadas dentro de esa investigación que precisamente utilizaron la figura de los offshore. Supongamos que, porque esa ha sido la tesis, o por lo menos la defensa que se ha escuchado hasta ahora, si esas empresas efectivamente tienen negocios en otros países, pero reportan esos negocios o esas utilidades dentro de esos países y se paga el impuesto de renta, sea alto o bajo, en esos países ustedes como administración pueden cobrar, o en esa parte sí está bien. El hecho generador se reportó en un país extranjero, se pagó el impuesto en ese país extranjero y con eso Hacienda dice, estamos satisfechos. Bueno, no, en estos casos lo que hacemos es, como le decía hace un momento, verificar que sea un negocio jurídico real y que tenga un sentido económico en sí mismo para poder justificar algún tipo de estos pagos. Si eso no existe, pues en realidad entonces lo que hacemos es desconocer la figura y ahí sí, cobrar el impuesto dejado de pagar. Pero mientras esté justificado, es perfectamente legal y normal que entonces que una empresa pague el impuesto, aunque sea la empresa costarricense que tenga una filial allá, pague su impuesto allá, mientras esté todo dentro de la norma y ustedes se dan por satisfechos porque se está haciendo un negocio, digamos, aunque el hecho generador no sea en Costa Rica, se está pagando el impuesto afuera y con esa parte, digamos, está en regla la empresa. Como le decía, siempre y cuando se logre demostrar que es una operación económica real y que la finalidad de esa operación no es fiscal, sino de negocio. Tiene un sentido de negocio propiamente. Hace unos pocos meses estábamos hablando de la posibilidad de instaurar la renta mundial, que eso sí es un cambio en esta línea que estamos hablando precisamente para que el hecho generador, sin importar dónde sea, pues aplique para ustedes para poder cobrarlo, que fue algo que se discutió cuando se habló ahora del proyecto que está en discusión de renta global dual, que es, digamos, un paso más cercano hacia eso, pero no llega a ser una renta mundial. Esa posibilidad, don Carlos, para que me la explique bien exactamente si estoy o no correcto con el tema de renta mundial y si sería una solución o una forma de atacar este problema que estamos viendo ahora con las options. Bueno, cuando uno habla de globalizar los ingresos, ¿verdad? Uno puede optar por diversas formas de globalizar esos ingresos. En el caso de la propuesta que está en la Asamblea Legislativa, lo que busca es globalizar a nivel de la persona física todos los ingresos que esta persona tiene, de manera que con independencia de si se trata de una actividad lucrativa o de un ingreso por salario, pues los dos se globalizan, se conjuntan en una sola masa y se les aplica una sola escala. Otra opción, pues en otros países pues, optan por, además de eso, integrar dentro de esa base imponible, así se llama, ¿verdad? Esa masa que le mencionaba, dentro de la base imponible los ingresos por rentas del capital, ¿verdad? Que es digamos, un paso, digamos, el primero era un paso. Si se quiere dar un paso adicional, se puede integrar las rentas del capital. En Costa Rica, pues es un tema que se debatió en las mesas de diálogo multisectorial que convocó el Poder Ejecutivo el año pasado, y pues la definición que se adoptó en aquel momento fue que las rentas del capital se iban a mantener de manera cedular. Entonces, bueno, se globalizó, se dio el paso de globalizar a nivel de la persona física, manteniendo el esquema separado, ¿verdad?, especial sobre las rentas del capital. Y en el caso de la renta universal o de la renta mundial, perdón, algunos países lo que hacen es que gravan los ingresos de los residentes en el país con independencia de dónde se genere, ¿verdad?
en cualquier parte del mundo. Es una opción, ¿verdad? Es una opción. Digamos, es una decisión que el país no ha adoptado en este momento y que igual las mesas de diálogo multisectorial, donde todos los sectores se confluyeron en esta discusión, en aquel momento decidieron no dar ese paso en el tema de renta mundial. Pero bueno, el hecho de que no tengamos renta mundial no significa que no podamos, digamos, tener herramientas que nos permitan empezar a fiscalizar la realidad de los ingresos que se tienen en otras jurisdicciones y si esos ingresos están relacionados con la fuente costarricense o no, ¿verdad? Que eso es diferente. Ahora, lo digo porque el país está empezando o está iniciando con un tema de intercambio de información muy fuerte, ¿verdad? Recientemente hemos empezado a recibir información del Sistema Común de Reporte de OECD, donde pues las diferentes jurisdicciones que suscribieron la convención que mencionaba hace un momento, pues han empezado a intercambiar información información financiera de los residentes fiscales de otros países. De hecho, Costa Rica ha tenido que empezar a intercambiar esa información también de los residentes fiscales de otros países que estén acá y que tengan cuentas abiertas en el país. Entonces, bueno, una alternativa para poder mitigar eso que usted me está mencionando, pues es el intercambio de información. Si la discusión de renta mundial se puso en la mesa es porque un sector, o por lo menos el Ministerio de Hacienda, respalda alguna parte de la renta mundial para que precisamente se pusiera a discusión. ¿Por qué sí, don Carlos? ¿Por qué sí la renta mundial? Mucho se criticó en ese momento en esas mesas también de que hablaban de esa doble imposición o posible doble imposición, de que venga Hacienda a buscar una parte del impuesto cuando ya, por ejemplo, la persona lo pagó en el país generador, o sea que a final de cuentas tendría que pagar 2 veces el impuesto. Esa fue una de las discusiones. ¿Por qué Hacienda dice que ese podría ser un camino y un camino bueno? Bueno, digamos, en este momento no estaría emitiendo juicio a favor de renta mundial, simplemente estaba planteando que es una posibilidad que se puede dar para, digamos, disminuir los riesgos de deslocalización de rentas. Ahora, lo que usted me planteaba en relación con este tema, pues vamos a ver, la renta mundial es un esquema donde se puede mejorar la gestión, pero no es el único, ¿verdad? Y el Ministerio de Hacienda en algunos momentos dentro de las reformas que propuso en años anteriores, pues ha tocado ese tema, ¿verdad? Ahora, es una discusión que abiertamente tiene que dar el país, no solo el Ministerio, sino todos los sectores, ¿verdad? Y es una discusión sobre la cual como país tenemos que definir qué queremos hacer. Ciertamente el tema de renta mundial, cuando se opta por introducir renta mundial en alguna jurisdicción, pues hay normas unilaterales, ¿verdad?, que se incorporan dentro de la misma legislación para evitar lo que usted acaba de mencionar de la doble imposición, ¿verdad?, donde se reconoce parte del impuesto pagado en el exterior, pero al mismo tiempo existen convenios para evitar doble imposición, es decir, los países negocian y suscriben entre ellos la forma en que se distribuyen las rentas cuando hay transacciones entre diversos países. Eso se llaman convenios para evitar doble imposición. Entonces, digamos que el tema de la doble imposición se mitiga por doble vía. La primera, unilateral, ¿verdad?, reconociendo el impuesto pagado en el exterior, y la segunda, por la vía del convenio. Ahora, reitero, el tema de renta mundial es algo que como sociedad el país debe discutir. Ya lo discutió hace un año, ¿verdad? Avanzó un poco en esa discusión. En aquel momento se optó porque no era la decisión que había que avanzar, sobre la cual había que avanzar. Pero es una discusión que como país podemos dar en cualquier momento, ¿verdad? Pero todos los sectores involucrados, de manera que sea una discusión donde pues todas las partes puedan hacer y manifestar sus posiciones en pro o en contra de una medida de esta naturaleza y que
el Congreso pueda, pues, en ejercicio de sus funciones, definir lo que corresponda. Gracias, don Carlos. Hoy el Ministerio de Hacienda, y usted se pronuncia dentro de ese comunicado que hace a los medios, habla de que van a profundizar, me parece que es la palabra, en las denuncias que está haciendo la investigación y que van a, pues, a investigar de manera más amplia sobre lo que está o lo que podría estar sucediendo, pero también dicen o da a entender que ustedes tienen trabajo caminado en ese sentido, o sea que no es como que lo que denuncian los Pandora Papers los toma por sorpresa, tal vez sin ahondar mucho, sin meternos mucho en esa investigación que yo sé que va hacia adelante y que tal vez no se puede mencionar mucho, que nos cuente en general cuál es la posición de Hacienda sobre lo que ahí se denuncia, si efectivamente hay investigaciones corriendo, si tienen casos detectados o cómo exactamente está esa parte, don Carlos. Yo diría dos cosas. Primero, en los últimos años la Administración Tributaria ha venido gestionando y realizando fiscalizaciones o actuaciones de control sobre los contribuyentes, sobre diferentes contribuyentes donde ha podido detectar algunas operaciones con empresas vinculadas en el exterior y ha desconocido esas operaciones. Y evidentemente avanzado en el cobro de los impuestos dejados de pagar con ese motivo. Han sido casos importantes, ¿verdad?, donde hay sumas bastante significativas de dinero, varias de las cuales ya han sido canceladas, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, como administración hemos avanzado durante los últimos años en modelos, en la implementación de un modelo de gestión de riesgos de cumplimiento tributario, ¿verdad?, donde las diferentes fuentes de información que se tienen a las que tiene acceso la administración, pues son sistematizadas y valoradas de manera que se puedan tener una valoración del riesgo que representa cada contribuyente, ¿verdad? Eso se incorpora dentro de una matriz de riesgos que tiene la administración, donde se valoran, donde como resultado de esa matriz de riesgos, pues se tiene no solo la posibilidad, la probabilidad de que se cumpla el riesgo detectado, el riesgo que nosotros estamos atendiendo, sino el impacto que puede tener ese riesgo y nos permite adoptar medidas más ajustadas a la naturaleza de cada contribuyente, ¿verdad? Hay algunos contribuyentes que pues hemos detectado que su incumplimiento pues no es doloso, ¿verdad? Digamos que pueda ser culposo, digamos, tal vez hubo algún descuido, ¿verdad? Que con una gestión bastante amigable de la administración el contribuyente cumple y lo hemos visto en muchos casos. Hay otros contribuyentes que, digamos que se la juegan 50-50, ¿verdad? Y si son detectados, pues entonces ellos corrigen. A estos contribuyentes pues se adoptan algunas medidas de corte intermedio, ¿verdad? Ya sea con alguna sanción, ¿verdad? Para que ellos pues corrijan su comportamiento. Y hay otros contribuyentes que han tomado la decisión de incumplir, ¿verdad? Y en esos casos, pues lo que nosotros hacemos es pues, destinar los recursos más onerosos que tiene la administración, que sería por la vía de las fiscalizaciones, para efectos de, pues ya, digamos, entrar a revisar a profundidad la situación de cumplimiento de cada contribuyente y, pues, adoptar no solo el cobro del impuesto dejado de pagar, sino la aplicación de sanciones que en algunos casos nos llevan a cobrar hasta un 150% del impuesto dejado de pagar, lo cual es bastante, digamos, fuerte, ¿verdad? Si uno lo quiere ver de alguna manera, es bastante fuerte, bastante significativo y pues es una medida que la administración utiliza en diversos casos. Ahí usted lo menciona en términos generales y habla de toda la amplitud de casos, ¿verdad, don Carlos? Desde los pequeñitos hasta casos grandes como los que mencionó al puro inicio, que fueron importantes. De ese tipo, de esas empresas grandes, presuntas evasiones millonarias, ¿hay en este momento casos en investigación? Los papeles de Pandora mencionan
casos puntuales, tal vez de manera general, pero se mencionan. No sé si Hacienda tiene algunos que no se mencionen ahí, por ejemplo, que están en curso y que sí son significativos para la administración. Bueno, casos que están en investigación por temas de legalidad no podría mencionárselos, ¿verdad? Pero en general bueno, existen. En general sí, en general es parte de la labor ordinaria que las áreas de fiscalización pues llevan adelante en muchos de los casos. Don Carlos, ¿y es posible hablar? Yo sé que dijimos que en términos generales, pero quiero ver si es posible entender, porque los papeles de Pandora sí hablan de un caso puntual que ya sucedió, y usted me imagino que es al que se refería al inicio, de la Corporación Dos Pinos, sobre un pago que sí hizo hace 4 años, 5 años, que entiendo es relativo directamente a ustedes, a Hacienda, por un cobro que se hace a partir del uso de una offshore. Ese caso, efectivamente, fueron ustedes los que hicieron la gestión de cobro en aquel momento. Sí, sí, bueno, fue una fiscalización que se realizó. La fiscalización dio como resultado una diferencia. Usted mencionaba hace un momento que se había pagado bajo protesta, ¿verdad? Con lo cual pues, no podría ahondar mucho más en el tema por tratarse de un tema en discusión. Pero sí, efectivamente se hizo la actuación y una vez que se concluye la actuación, pues el contribuyente tiene acceso a todas las instancias que la ley le da para ejercer su derecho de defensa, ¿verdad? Es posible, don Carlos, y aquí de verdad le respeto, digamos, hasta dónde pueda o no pueda hablar sobre el caso, pero quiero saber si es posible ahondar, porque nos llama la atención, ellos hablan de salarios, que fue algo de lo que discutimos al inicio, de la modalidad o de la situación anómala o irregular que pudo haber ocurrido en este caso en particular, que era el pago de salarios mediante una empresa subsidiaria fuera del país. Es un caso como los que hablamos al inicio, digamos, de un pago de salarios que no se pudo justificar que no se hiciera en el país. Es básicamente eso. Bueno, digamos, yo me devolvería a hablarlo en términos generales, ¿verdad? Si se trata de un pago realizado en el exterior por una empresa vinculada en relación con una actividad que estoy suministrando o realizando para una empresa localizada en el país, pues lo que hacemos nosotros es gestionar el cobro de los impuestos correspondientes a esa actividad relacionada con Costa Rica, que es la que originó o dio lugar a que se diera, digamos, el salario. Digamos, hablando en términos generales, ¿verdad? Sin referirme al caso concreto. Entendido. Y para que la gente también entienda, suenan parecidos y efectivamente guardan relación. Hace unos años estábamos hablando de los Panama Papers o los papeles de Panamá y hoy se conoce o se dan a conocer el tema de los Pandora Papers. Más grande, es una investigación más grande que la que se hizo en aquel momento, que involucra más países y que involucra también, más países me refiero más de estos paraísos fiscales y también pues más países o personas o figuras relacionados a estos. Don Carlos, y ya se habló mucho de los papeles de Panamá, pero parece que no tenemos como en la retina que se haya aterrizado ninguna sanción o ningún castigo con todo lo que se señaló en aquel momento. ¿Algo ha cambiado dentro de la administración pública, dentro del Ministerio de Hacienda, a partir de aquel caso de los papeles de Panamá? Esa es una pregunta. Y la otra es si en este momento hay alguna investigación abierta que se haya originado a partir de aquella investigación o todo quedó en el escándalo y en el papel. Pues no, Juan José, en realidad se generaron diversos casos donde se realizaron actuaciones por parte de la administración y pues en varios de esos casos estamos en discusión a nivel administrativo y judicial de la procedencia de los ajustes que realizamos. Pero sí hay casos y se generaron varios casos y se generaron ajustes derivados de este tema de los conocidos papeles de Panamá. Ajustes que ya se aplicaron, o sea, que ya hubo sanciones o correcciones a partir de estos, o casos que todavía están en discusión por la vía judicial o la vía administrativa.
En Costa Rica los procesos relacionados con esto son bastante largos, ¿verdad? Pues está en discusión, pero sí, digamos, la administración tributaria realizó las determinaciones y lo que se abre, como mencionaba, es el debido proceso para que pues, los interesados pues aporten las pruebas en defensa de sus derechos, pero la administración ya hizo los ajustes que se podían derivar de estos casos. Para terminar, nada más y quedar claros, don Carlos, de momento no ha habido ninguna sentencia relacionada a esa parte. Todavía está todo en curso, digamos, no ha habido ni un solo caso que se haya resuelto a este momento. Así de memoria no lo tengo en este momento. Le diría que no. Perfecto. Están en proceso. Entendido. Bueno, don Carlos, le agradezco mucho, le agradezco el tiempo y también a todos los que nos observaron. La explicación un poco amplia, un poco técnica también en algunos aspectos, pero esperamos que haya quedado claro exactamente cuál es el meollo del asunto detrás de todo este tema de los Pandora Papers. Los invitamos, pueden repasar esta entrevista en algunos minutos. Le agradecemos, por supuesto, a don Carlos y al Ministerio de Hacienda pues, por su tiempo y por la explicación tan detallada de este nuevo escándalo que se ha dado a nivel de medios de comunicación y de empresas relacionadas con los, como lo mencionaba don Carlos, siempre famosos paraísos fiscales. Les agradecemos su compañía y los invitamos a seguir informándose en teletica.com y todas nuestras redes sociales. Buenas tardes. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.